Bienvenidos a través de la Biblia con Les Feldick, un recorrido de 30 minutos por las Escrituras, enseñando verdades bíblicas profundas que cambian la vida de las personas. Ahora, aquí está su anfitrión, Les Feldick. Y de nuevo, es bueno ver a todos. Y nos gustaría dar la bienvenida a nuestros televidentes desde donde sea que estén. Y para aquellos de ustedes que pueden ser nuevos en nuestro programa, somos solo un estudio bíblico informal. Comenzamos hace años en el libro de Génesis y hemos estado avanzando capítulo y versículo. Y ahora, por supuesto, estamos en Filipenses, en lo que llamamos las epístolas de Pablo en prisión. Y como la mayoría de ustedes se dan cuenta, las cartas de Pablo comenzaron, por supuesto, con Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses y, comenzando con Efesios, por supuesto, sus epístolas de la prisión fueron escritas desde la prisión de Roma y doctrinalmente están muy por encima de las otras epístolas paulinas, las cuales eran elementales como Corintios, Romanos y Gálatas. Pero sin embargo, al estudiar estas epístolas en prisión, siempre hay que tener en cuenta que es un paso más alto doctrinalmente, posicionalmente, en todas estas cosas, y así realmente es alimento para el alma cuando nos adentramos en estas epístolas en prisión. Ahora de nuevo, siempre tengo que recordar a nuestra audiencia que todos los programas pasados están disponibles en video, audio o en los pequeños folletos impresos, y lo hacemos de manera diferente a la mayoría de los ministerios. Colocamos 12 programas en un video de 6 horas de duración para ahorrar espacio, en la estantería más que nada, y luego, por supuesto, el audio es el mismo de 6 horas y el pequeño folleto es de la misma manera. 12 programas de media hora o un total de 6 horas de enseñanza televisiva. Y de nuevo, realmente apreciamos mucho los comentarios que han escrito sobre cómo están disfrutando de cualquiera de ellos. De estos, algunos, por supuesto, como los videos, otros prefieren los audios y algunos les gusta leer. Y de nuevo, siempre nos gusta hacer saber a los reclusos que están viendo el programa que si realmente están interesados y quieren estos pequeños folletos, se los enviaremos a los reclusos sin costo. Está bien, creo que estamos listos para volver. Esto es, como he dicho tan a menudo, un tiempo para el estudio de la Biblia y solo queremos pasar tanto tiempo como podamos, volviendo a Filipenses, entonces al capítulo 2, donde nos quedamos al final de nuestro último programa, en el versículo 6. Entonces, hablando de Cristo en el versículo 5, quien siendo en la forma de Dios. Ahora, siempre tenemos que recordar, y especialmente cuando lleguemos a estos versículos siguientes, nunca pierdas de vista quién fue, es y siempre será Jesucristo. Él es el eterno, soberano, creador, Dios del universo y nada menos. Y por supuesto hay muchos grupos que tienen problemas con eso. Y haremos un poco más de comentarios sobre esto a medida que avancemos en estos otros versículos. Pero Él era Dios en la carne y no tenía que sentir que al reclamar ser Dios estaba aferrándose a algo que no le pertenecía legítimamente. Y eso es lo que significa cuando dice aquí que no consideró un robo o algo por el estilo. Ser igual a Dios porque Él era Dios. Él podía reclamar legítimamente ser Dios. Está bien, versículo 7. Pero como el eterno, santo, justo, omnisciente, omnipotente, Dios soberano, se hizo a sí mismo de su propia voluntad un siervo. Ahora, ¿quieres recordar que la palabra siervo en nuestro inglés, en griego, era un esclavo de por vida? Literalmente, un esclavo de por vida. Ahora, por supuesto, había varias categorías de esclavos, pero creo que el epítome de la esclavitud, al menos en la antigüedad, era ser ese pobre tipo en la parte inferior del bote o del barco, tirando de los remos. Quiero decir, esos eran esclavos y se sentaban en los compartimentos de esos barcos y remaban hasta que sus manos parecían carne molida. Y cuando morían, los arrojaban por la borda y ponían a otro en su lugar. Era un esclavo de por vida. Y por supuesto tenían otras categorías, pero esta es la que normalmente tengo en mente. Cuando pienso en un esclavo de por vida, pienso en esa pobre
pobre alma desdichada que fue destinada a ese tipo de vida hasta que murió. Y quieres recordar que esa era la mayor parte del mundo antiguo. Muy pocos disfrutaban de las comodidades de la vida. Eso era solo un pequeño porcentaje de los ricos. Y luego la aristocracia, que por supuesto precipitaron algo como la Revolución Francesa. Esto es exactamente lo que precipitó, no que fuera correcto. Pero las masas han sido oprimidas y han sufrido tanto durante tanto tiempo que finalmente, como una olla hirviendo, simplemente se desborda. Por lo que sea, Cristo, de su propia voluntad, se hizo un esclavo en la categoría más baja de la humanidad, hecho a la semejanza de los hombres. Ahora, regresa conmigo a Génesis, el capítulo 18, que normalmente enseño como un evento en el Antiguo Testamento, relato, para mostrarnos de manera tan gráfica cómo Dios descendería y aparecería a los patriarcas en forma humana. Pero por supuesto, aquí en el Antiguo Testamento fue temporal. Génesis 18. Aquí en el Antiguo Testamento fue temporal, y tan pronto como había cumplido ese propósito particular de descender y aparecer ante, en este caso, Abraham, simplemente desaparecería y regresar a la gloria, a la deidad. Pero aún así se apareció a estas personas en forma humana, lo cual fue solo un precursor de cuando finalmente vendría la carne, no solo para hacer un chasquido y desaparecer de su vista, sino para estar confinada a ese cuerpo, entonces, de carne y hueso, porque siento toda la eternidad. Está bien, pero aquí en el capítulo 18 de Génesis ha pasado mucho tiempo desde que lo enseñamos en televisión. El versículo 1, el Señor, Jehová, Dios, el Hijo, en la terminología del Antiguo Testamento. Y así Jehová se le apareció a él, a Abraham, en las llanuras de Mamre, mientras él estaba sentado a la puerta de la tienda en el calor del día. Y levantó los ojos y miró, y he aquí tres, que hombres. Los hombres siempre han parecido hombres. No hubo un tiempo en que tuvieran orejas raras y ojos abultados y todo eso. Los hombres siempre han parecido hombres. Y estos hombres no tenían alas. No tenían halos brillantes alrededor de sus cabezas. Eran tres hombres comunes y corrientes, a simple vista. Está bien, pero sigues avanzando y verás. Donde Abraham corre y dice, déjenme traer un poco de agua. Versículo 4. Que les traigan y se laven los pies. Pies humanos. Descansen bajo el árbol. Y luego llegas al versículo 8. Estoy haciendo esto solo por cuestión de tiempo. Tomó mantequilla y leche, y el ternero que había preparado lo puso delante de ellos estos tres hombres. Y él se quedó junto a ellos bajo el árbol. Y los tres de ellos que comieron. Pero ahora, ¿quiénes son estas tres personas? Uno es el Señor y los otros dos son ángeles. Pero ¿ves lo que pasa? Bajaron en forma humana, vinieron caminando por el camino, o como sea, hacia la tienda de Abraham. Y Abraham los reconoció como viajeros extraños, por supuesto, y mostró su hospitalidad de Medio Oriente, les preparó una comida y llenó sus botellas de agua o lo que fuera. Y luego dice, puedes continuar tu camino. Poco sabía él, por supuesto, que uno de ellos sería Jehová, Dios mismo. Ahora, es de la misma manera con Jacob. Jacob luchó con un hombre. No es un enigma, no es un producto de su imaginación, como dirían los burladores. Jacob luchó con un ser humano de carne, pero era el Señor en una aparición temporal y luego se fue de su lado. Pero ahora ves, cuando Él viene por medio del nacimiento virginal, Él es el mismo, Dios. Pero en lugar de simplemente hacer un puff y desaparecer de su vista, Él viene todo el camino a través del nacimiento de una mujer. Viene a través de su infancia de una mujer. Él viene a través de su infancia. Él llega a la adultez y comienza su ministerio a la edad de 30 años. Y entonces comienza
a mostrar sus señales y milagros, su deidad. Pero cada vez que alguien lo miraba o compartía una comida con él, no es que desapareciera. Él estaba allí y podían tocarlo. Podían darle la mano, podían comer con él. Pero aún así, mientras estaba en las rugientes olas de Galilea, podía salir al aire libre, levantar su mano y simplemente decir: paz, estate quieto. ¿Y qué pasó? El viento se calmó y las olas disminuyeron, y los discípulos estaban simplemente asombrados. ¿Y qué dijeron? ¿Qué tipo de hombre es este? Que incluso el viento obedece su voz. Bueno, te diré qué tipo de hombre era. ¿Él era Dios? Él nunca dejó de ser Dios. En el vientre de María, él seguía siendo Dios. Mientras él era el niño pequeño jugando en las calles de Nazaret, en la carpintería, él era Dios. Y mientras confundía a los doctores a la edad de 12 años, allí en el templo, él era Dios. ¿Ves? Y nunca pierdas de vista eso. Está bien, así que ahora al volver a nuestro texto aquí en Filipenses capítulo 2, a pesar de que se había hecho a sí mismo en la semejanza de los hombres, no se veía ni un poco diferente a cualquier hombre promedio en Nazaret. No se veía diferente al judío promedio durante sus 3 años de ministerio terrenal. No podían mirarlo y decir: oh, ese es el Dios hombre. No podían hacer eso. Se veía tan normal como cualquier otra persona. Pero cuando la situación particular lo requería, podía mostrar su deidad, que era Dios en la carne. Está bien, ahora el siguiente versículo 8. Y hallado en forma de hombre, desde todas las apariencias externas, por toda su actividad diaria, él era solo un hombre, y no solo un hombre de la alta jerarquía, sino también un hombre de la baja jerarquía. Ahora, ¿quieres recordar que José y María en Nazaret probablemente estaban al borde de la pobreza? Estaba leyendo nuevamente un relato el otro día sobre una familia en Israel, y donde el padre era un carpintero, apenas logrando sobrevivir. Bueno, estoy seguro de que siempre ha sido así. Así que no vivió en una familia y un hogar de riqueza. Era una pobreza abyecta. Vivió como un esclavo, un sirviente. Ese era su nivel. Entre la humanidad, está bien que hallado en forma nuevamente, versículo 8, como hombre, humilló a sí mismo. Nadie más lo hizo. En otras palabras, las autoridades gubernamentales de Roma no lo humillaron. El sacerdocio en Jerusalén no lo humilló. Incluso la grandeza de Dios, al pensar en Dios en su cielo, no lo humilló. Él se humilló a sí mismo. Fue por su propia voluntad, por su propia decisión, que todo esto se llevó a cabo. Otro versículo viene a mi mente y no tenía la intención de usar este, realmente no lo hice. Pero los Hechos, y lo hemos usado antes, Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Bajando al versículo y 23, Hechos 2, versículos 22 y 23. Lo reconocerás tan pronto como lo veas. Todos ahí. Y Pedro está predicando en el día de Pentecostés. Y él dice: hombres de Israel, escuchen estas palabras. Jesús de Nazaret, el que acabo de mencionar, el hijo del carpintero, un hombre, ¿ves? Pedro no lo llama el Dios hombre, un hombre aprobado por Dios entre ustedes por milagros, maravillas y señales. Que Dios en su totalidad, trina, por supuesto, hizo a través de él en medio de ustedes, es decir, por los pueblos y aldeas de Israel,
como ustedes mismos saben, porque la mayoría de ellos había visto al menos algunos de esos milagros. Pero ahora, versículo 23, a él, Jesús de Nazaret, siendo entregado, es decir, hasta la cruz, por el consejo determinado y la presencia de Dios. Ahora, ¿qué significa ese consejo determinado? Dios lo había programado, Dios había trazado el plano, que cuando el hombre pecara, Él proporcionaría un redentor, y ese redentor tendría que ir a una cruz romana. Está bien, y todo estaba en la presencia de Dios que Israel ha tomado y con manos malvadas han crucificado y matado. Está bien, todo en la presencia de Dios. Ahora volviendo a Filipenses, entonces, así que cuando Cristo fijó sus ojos como pedernal hacia la cruz, fue por su propia voluntad, aunque toda la deidad ciertamente está involucrada en la operación de todo esto. Versículo 8, de nuevo, voy a pasar el resto de media hora y tal vez la siguiente. Este versículo 8 es algo más. Y así, fue hallado en forma, como un hombre de todas las apariencias externas, se humilló a sí mismo y se convirtió porque de nuevo por su propia voluntad se hizo obediente hasta la muerte. No solo una muerte ordinaria, no solo una muerte por ejecución de la manera normal, sino incluso la muerte en la cruz. Ahora, esto es lo que quiero que la gente que está en televisión, quiero que todos se den cuenta. No fue solo la crucifixión en sí misma lo que hizo esto tan único. Miles de personas fueron condenadas a muerte por crucifixión bajo el emperador romano. Nerón en una ocasión tuvo 2000 crucificados y colocados a cada lado de uno de los caminos romanos para que él pudiera pasear, entre ellos con su carro y por regocijarse en su sufrimiento. Así que ven, la crucifixión por sí sola no fue lo que hizo que nuestra fe en el Evangelio fuera única. Pero te diré que lo hizo diferente de todo lo demás. Y si no enseño nada más hoy, que esto se quede en la mente de las personas. Esto es lo que quiero que sea. Que cuando Cristo murió en esa cruz romana, cada pecado de la humanidad en su totalidad, género humano, desde Adán hasta la última persona antes de que vayamos a la eternidad, fue puesto sobre él. Ahora, imagina toda la horrible culpa y pecado de un Hitler fue puesto sobre Cristo. Cada pecado, pensamiento y acción de un hombre como Nerón fue puesto sobre él. Y cada persona malvada que puedas imaginar en tu mente, cada pecado fue puesto sobre él. En esa cruz, eso es lo que queremos decir. Con la muerte en la cruz, ahora ves, nada, nadie está a la altura del poder, la fuerza y la santidad de un creador omnipotente. Dios podría incluso haber pensado en hacer algo así. Y dije, en mi primer programa estuve despierto la noche pasada reflexionando sobre esto. Escucha, no hay otra religión, si quieres llamarla así, en la faz de esta tierra que pueda afirmar tener a alguien dentro de su sistema de creencias, que pueda decir que todos los pecados del mundo fueron puestos sobre él. Mahoma no pudo hacerlo. Él era humano, independientemente de lo que los musulmanes. El líder de la religión budista no pudo hacerlo. El líder del hinduismo no pudo hacerlo. El líder del sintoísmo no pudo hacerlo. Joseph Smith no pudo hacerlo. O cualquiera de estos líderes de cultos. Nunca ha habido otro individuo
que pudiera haber estado cerca de llevar cada pecado de cada ser humano y no que se le impusiera a él. Ahora debemos entender. Ahora mira un versículo en 2 Corintios y tal vez esto simplemente explote en tu mente. Espero que sí. 2 Corintios capítulo 5. Versículo 21. Un versículo, estoy seguro de que todos lo conocen, pero realmente contemplamos el impacto de un versículo como este. ¿Qué es lo que realmente dice Corintios 5? Versículo. Dios en el versículo 20 es el punto de referencia porque Él, el Dios del versículo 20, lo ha hecho, es decir, a Cristo, para ser pecado por nosotros. En otras palabras, Él tomó mi pecado cuando estaba en la cruz. Él tomó tu pecado. Él tomó el pecado de cada ser humano, incluso de los más malvados, los más impíos. Su pecado fue puesto sobre Cristo y así Él se convirtió en pecado por nosotros. El que no conoció el pecado, por supuesto que no. Él era Dios, libre de pecado. Y todo con el propósito de que nosotros, como creyentes, ahora podamos ser hechos la justicia de Dios en Él. ¿Está bien? Otro versículo. Vuelve todo el camino a Isaías. No lo he usado en mucho tiempo. Y sé que cuando lo usé tenía varias cartas que estaban un poco alteradas. Nunca supieron que esto estaba en su Biblia. Isaías 52. Isaías 52. Versículos y 14. Isaías, versículos 13 y 14. He aquí mi siervo. Mira, ahí está ese siervo. He aquí mi siervo. Actuará con prudencia. Él será exaltado a pesar de su papel como siervo, será exaltado y alabado y muy alto. Y vamos a ver esto un poco más adelante en Filipenses. Pero ahora mira el versículo 14. Sorprendería cuántas personas no saben esto en su Biblia. Como muchos se asombraron de ti. Su aspecto, su apariencia exterior estaba tan desfigurado o desmejorado, más que cualquier hombre. Y su forma, toda su apariencia corporal estaba tan desfigurada, estaba tan dañada, estaba tan completamente distorsionado. Quien que vivió en la historia humana, ¿sabe lo que eso me dice? No es de extrañar que María no pudiera darse cuenta de que era Jesús, porque de nuevo ponte en su lugar. Esto es lo que ella vio colgado en la cruz mientras se iban a casa. Esta es la imagen mental que tenían de Cristo colgado en la cruz antes de que José de Arimatea lo pusiera en la tumba, y luego despertarse y en la tenue luz de la mañana ver a alguien que parecía muy normal. ¿Ves a dónde quiero llegar? Por eso ella no podía comprender que era él, porque ahora, por supuesto, él había regresado en su cuerpo resucitado, luciendo muy normal. Por eso ella pensó que él era el jardinero. Pero escucha, los pecados de este mundo fueron todos puestos sobre él. Y eso es lo que hace que este versículo en Filipenses sea tan sobresaliente, que fue obediente hasta la muerte. No solo una muerte que le quitara la vida, no solo una muerte incluso por una crucifixión ordinaria, porque miles habían hecho eso. Pero cuando dice la muerte de la cruz,
Esto es lo que siento que la Escritura está tratando de decirnos, que su muerte fue tan horrenda y que nadie más que el soberano, eterno, Dios, creador, podría haber intentado hacer algo así, pero Él pudo. Mira, y eso es lo que hace que el cristianismo sea único. Aquí es donde ninguna otra religión puede siquiera acercarse porque no tienen a nadie. Eso podría ser la afirmación de que ha tomado todos sus pecados y los ha puesto sobre sí mismo. Y así, aquí de nuevo, este es el lugar donde tú y yo tenemos que levantarnos y hacerlo saber. Todas las religiones del mundo son solo un montón de superficialidades, porque no pueden hacer este tipo de afirmación. No pueden lidiar con el pecado del hombre. Todo lo que pueden esperar hacer es elevarlo moralmente. Eso quizás por sus obras pueda lograrlo, y sabemos que Dios nunca se dejará engañar por eso. Sabes, estaba tan emocionado después de nuestro seminario en Minneapolis el otro día, y se acercó un caballero, un hombre de aspecto muy distinguido, y él dijo, soy un pastor retirado, y no mencionaré su denominación. Era totalmente diferente al mío, pero eso no viene al caso. Y se acercó y dijo, sabes, dijo, estoy tan emocionado que tú proclames el mismo evangelio exclusivista que yo. Y él dice, ¿es exclusivista? Bueno, he usado esa palabra hace varios años. Sí, nuestro evangelio es exclusivista. Excluye todo lo demás y sin lugar a dudas se destaca por sí mismo. Y eso es lo que vamos a ver un poco más adelante en este capítulo, que el nombre de Cristo está por encima de todo nombre. Y luego tenemos a personas que se atreven a afirmar que tienen otra forma de acceder a Dios. ¿Qué tan ridículos pueden llegar a ser cuando no tienen un portador de pecados como el que tenemos nosotros? Mira, y esto es lo que tienes que tener. Tienes que tener un portador de pecados. No podemos llevar nuestro pecado a la gloria. No podemos llevar nuestro pecado a la eternidad. Tiene que haberse tratado, y así fue. Y nosotros lo apropiamos. ¿Cómo? Creyéndolo, simplemente creyéndolo. Adolf Hitler podría haber creído que su pecado estaba pagado. Cristo resucitó. Adolf Hitler podría haber entrado en la gloria. Horrible individuo que fue. Sus pecados ya estaban pagados. Ya habían sido puestos sobre Cristo. Pero ves, sin duda lo rechazó en incredulidad. Y puedes pensar en cualquier otro individuo horrible. Y eso es lo que Pablo quiere decir. Regresa conmigo. Espero tengamos minuto. Regresa conmigo a Romanos capítulo 3. Lo dice mejor de lo que yo podría. Romanos. No, podría tener que ir al 6. Sí, Romanos capítulo 5. Siento. Romanos 5. Muchacho, tengo 30 segundos. Pasa rápido. Es cariño. Romanos 5, versículo 20. Además, la ley entró para que la ofensa o el pecado abundara, pero ¿dónde el pecado abundó? La gracia sobreabundó. ¿Qué abundar? Así que no importa cuán atroz sea el pecador, no importa cuán pesada sea su carga de pecado, todo ha sido puesto sobre Cristo porque Él fue obediente hasta la muerte, pero no solo una muerte por crucifixión. Una muerte que sufrió el pecado de todo el mundo. ¿Y esto es lo que nos distingue? Nadie más puede hacer una afirmación así. Y así, recuerda siempre, Él fue obediente, incluso hasta la muerte de la cruz, mostrando una devoción inquebrantable y un sacrificio supremo por todos nosotros. ¿Y te gustaría ver a otros disfrutar de la enseñanza? Tu apoyo sería muy apreciado. Escríbenos a Les Feldick Ministries, Ruta 1, Caja 760, Quinta, Oklahoma, 74552, o llama al 1-800-369-7256.
Recuerda, todos los programas están disponibles en forma impresa, en audio, en casete y en videotape. Asegúrate de sintonizar la próxima vez en A Través de la Biblia con Les Feldick